Bien, muy buenas noches para todos y para todas las personas que se están hoy conectando a nuestra clase. Sean bienvenidos a nuestra clase de hoy, jueves, la primera de este bloque, porque entiendo que a las 7 tienen otra clase con otro docente. Entonces, buenas tardes para todos. Listo, hola, muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a nuestra sesión y nuestra clase a violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. Listo, entonces bienvenidos. Les mencionaba para las personas que hasta ahora se están conectando que entiendo que hoy tienen dos bloques, es decir, tienen también otra sesión a las 7 de la noche con otro doctor, con otro abogado. Entonces, pues bienvenidos a esta primera sesión de las 6 en donde nos podremos conocer y nos podremos acompañar. ¿Listo? Hola, bienvenidos. Son las 6:01, demos 3 minuticos más para que más personas se sigan conectando y ya estamos entonces conectados nosotros. ¿Listo? Hola, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, Gloria Esperanza, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Listo, ya tenemos 10 estudiantes. Esperemos 2 minuticos más que lleguen más personas. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se están conectando. Bienvenidos. Hola Carolina, buenas tardes. Carolina, ¿me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto, gracias. Hola Leiner, bienvenido. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión, teniendo en cuenta que a las 7 hay otra sesión, hay otra clase y también pues por respeto a su puntualidad. ¿Listo? Bien, buenas noches para todos y para todas las personas que hoy me están escuchando. Mi nombre es Liz Rosso Silva, me place mucho saludarlos en la clase de hoy, en el taller de hoy. Yo soy de profesión abogada de la Universidad Militar Nueva Granada y pues candidata especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. ¿Listo? Entonces pues muy contenta hoy de estar con ustedes. También pues tengo alguna experiencia en el tema de violencia sexual, de violencia intrafamiliar y trabajo con población vulnerable también que ha sido víctima de este tipo de vejámenes. Listo, Miguel, gracias. Gracias a todos quienes me confirmaron que sí me escuchan, entonces arranquemos. Nuestra sesión de hoy se denomina violencia sexual en el marco del conflicto armado interno colombiano. Quiere decir, como todas esas, de alguna manera, conductas que se perpetuaron sobre el cuerpo de las mujeres, los hombres, en el marco del conflicto, es decir, pues en medio del conflicto. El conflicto se puede decir que todavía no ha terminado, todavía hay actores armados que están activos y sigue más vivo que nunca, lastimosamente. Pero entonces, a la luz de unas investigaciones que hemos podido hacer, hoy quiero presentarles cuáles han sido esos actores armados, cuáles han sido esas dinámicas de la violencia sexual y cómo asimismo también podemos de alguna manera entenderla de una forma mucho más fácil. Sé que de pronto suena un poquito tedioso, pero el tema es bastante interesante. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y ojalá disfruten mucho nuestra sesión. Listo, damos inicio siendo las 6:04 en respeto a su puntualidad, por supuesto, y todas las personas que se están conectando, bienvenidas. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra clase? Caracterizar la violencia sexual de la que han sido víctimas las mujeres en el conflicto armado colombiano. El conflicto armado, como les mencionaba, es uno de los más largos a nivel mundial y el primero más largo de Latinoamérica. Es un conflicto que ya lleva más de 60 años. No se sabe todavía, digamos, cuál fue el génesis o el nacimiento del conflicto armado. Muchas personas mencionan y dicen que a partir de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, en el famoso Bogotazo de 1948, cuando el señor Juan Roa Sierra asesinó a Jorge Eliezer Gaitán, que era pues la figura presidencial más considerable y para mí el futuro presidente en ese momento. Lastimosamente, eso trajo unas dinámicas de violencia, lo que conocemos como el Bogotazo fue un hecho histórico en el que justamente pues primero se acabó con la vida de esta persona, de Juan Roa Sierra, el asesino de Gaitán, pero también pues vinieron muchas dinámicas de violencia posteriores, la creación de la guerrilla. Nosotros en estos momentos
Tenemos una guerrilla vigente, que es el Ejército de Liberación Nacional, o el ELN, más conocido, pero pues previamente hubo otras, lo que se denominó las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una guerrilla que se llamaba Quintín Lame, una guerrilla que se llamaba el M-19, una guerrilla que se llamó... Caray, lo tenía en la punta de la lengua y se me pasó. Bueno, todas estas, digamos, actores armados hicieron parte de ese conflicto. Todos esos actores armados también, de alguna manera, hubo unas dinámicas de violencia justamente hacia el cuerpo de las mujeres que lo que hicieron fue incrementar la violencia. ¿Y cómo sucede esto? ¿O por qué sucedió? Porque lastimosamente estamos en el segundo país más peligroso para ser mujer después de México en Latinoamérica. Esto quiere decir en el segundo país con más violencia hacia las mujeres, y lastimosamente se encontró en la violencia sexual una forma de marcar territorio. ¿A qué me refiero con esto? A que todas estas guerrillas que ya les mencioné posteriores, de alguna u otra manera, también ejercían sus luchas en el territorio o por el territorio. Entonces, yo, guerrillero de tal movimiento, me voy o mi movimiento o mis bloques se van a personar de estas tierras y le voy a demostrar a mi enemigo que yo soy quien mando en estas tierras, violándole a sus mujeres, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, por eso es muy, muy importante tener en cuenta las dinámicas de la violencia sexual. Hola Janie, Carolina, Gigi, bienvenidas. Listo. Vamos a determinar también algunos pronunciamientos legales internacionales que han favorecido a las mujeres víctimas de violencia sexual también en nuestro país. ¿Listo? Bueno, lo primero es que la violencia sexual, como les menciono, se dio pues por distintos actores armados que yo ya les mencioné. Hay una radiografía de violencia sexual que menciona que cerca de 19.000 personas han sido registradas como víctimas de violencia sexual dentro del conflicto armado. Miremos qué tipos de violencia sexual hay. Si me quieren escribir en la cajita de comentarios, todo muy bienvenido. Si quieren escribir alguna inquietud que tengan, ahí vamos socializando nuestra clase y así mismo vamos participando todos. La violencia sexual, de pronto, cuando la escuchamos, pensamos que se refiere al acceso carnal violento o a la violación, comúnmente llamada. Pero no, la violencia sexual se puede dar de múltiples maneras. Puede darse por abuso sexual, que ¿cuál es la diferencia? El abuso sexual se configura cuando mis partes íntimas son vulneradas sin mi consentimiento, o son tocadas sin mi consentimiento, o son manoseadas sin mi consentimiento. Valga la palabra un poquito vulgar, pero es para que me entiendan mucho más sencillamente. Cuando yo por lo menos, digamos, estoy en el Transmilenio, eso lo explicamos en nuestra sesión pasada, sucede mucho, lastimosamente, y siento que alguien... y me intimida y alguien lastimosamente pues hace uso y me toca en alguna de mis partes íntimas y nobles, justamente se configura el abuso sexual. No solamente pasa hacia las mujeres, también hacia los hombres. Es mucho más frecuente de lo que pensamos. Lo que sucede es que los hombres no denuncian tanto como las mujeres. ¿Listo? Ese es el abuso sexual. El acceso carnal ya se configura o se da justamente cuando hay una penetración, no solamente del órgano viril masculino, es decir, el pene, sino también de otro tipo de cosas. Lastimosamente, pues en este país... Incluso ahorita vamos a mirar que, por ejemplo, los paramilitares ejercían violencia sexual sobre las mujeres, no sé, con alambres de púas, con cualquier cantidad de cosas que son aberrantes y es una barbaridad. ¿Listo? Sin ir muy lejos y de pronto para poner un ejemplo para que me entiendan. Rosalvira Celi, el caso de Rosalvira Celi que se dio lastimosamente en el año 2012 en el Parque Nacional. Ella lastimosamente fue empalada también, ¿sí? Entonces, a veces la penetración no se da únicamente por el órgano viril, sino también por algunos otros objetos que, pues bueno, hay muchas barbaridades y hay personas muy enfermas que pueden también tener algún otro tipo de ideas, pues, de esto. ¿Listo? También tenemos todo lo que tiene que ver con el aborto forzoso. Muchas mujeres dentro de la selva, inclusive las mismas militantes de las guerrillas, las mismas guerrilleras, mencionan en las investigaciones y mencionan en sus testimonios que fueron primeramente violadas, vulneradas sexualmente. De eso, pues lastimosamente quedaron embarazadas y después forzadas a abortar, claramente en condiciones infrahumanas, es decir, pues en una selva sin ningún tipo de higiene, sin ningún tipo, y muchas de ellas también perdían la vida en estas prácticas del aborto forzoso.
Violencia sexual también, todo lo que tiene que ver con pornografía, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en la pandemia lastimosamente se vio mucho con estos delitos cibernéticos de personas que compartían fotos íntimas de otras, incluso siendo sus exparejas o sus parejas, y todo este tipo de cosas también que configuran la pornografía forzada también es violencia sexual. Todo lo que tiene que ver con la prostitución forzada, cuando yo como mujer o como hombre o como niño, o cuando yo, por ejemplo, que hago parte de la comunidad LGTBI, que soy diverso, soy obligado a ofrecer mi cuerpo como un servicio sexual. Eso se llama prosenitismo, pero también se llama, pues también es violencia sexual, ¿listo? Prostitución forzada, lo contempla el Código Penal. Todos estos delitos, bueno, todas estas conductas son delitos y están en el Código Penal, ¿listo? Son, pues de alguna manera juzgables y es delito, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Aterricemos entonces la violencia sexual en el conflicto armado. Como les mencionaba, cerca de 19.000 personas a la fecha de 2021 diciembre, es decir, recientemente, reportan haber sido víctimas de violencia sexual. Y acá les tengo unas cifras. Estas cifras son de el Comité de la Cruz Roja. Permítanme un segundo. Listo. Comité de la Cruz Roja me arroja unas cifras. El 89.7% de las personas que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto armado fueron mujeres. Insisto, no desconozco que los hombres también lo hayan sido, pero en su mayoría fueron mujeres, casi un 90%. El 10% restante fueron hombres, mentira. El 7% restante fueron hombres, es decir, sí, 7%, y el otro 3%, población LGTBIQ+. Recordemos, por ejemplo, que los paramilitares ejercían o de alguna manera también amenazaban a la población LGTBIQ+. Esto quiere decir que ser homosexual lastimosamente también te hacía blanco muchas veces de ser asesinado o de que se ejerciera violencia sobre ti. Cuando ustedes miran de pronto videos o investigaciones que se ha hecho sobre la violencia justamente establecida hacia esa población en específico, lastimosamente muchos reportan haber sido de pronto relacionados en panfletos, haber sido relacionados en amenazas que llegaban de los paramilitares, de las guerrillas, en donde los decían literalmente vamos a acabar con sus vidas, ya identificamos al gay del pueblo, lo vamos a acabar, todo este tipo de cosas y es lastimosamente todavía está muy vivo, todavía esa violencia hacia esta población, entonces es algo que es completamente reprochable, por supuesto, la homofobia, ¿listo? Los departamentos en donde más se reportaron violaciones o violencia sexual. El departamento del Magdalena, el primero, su capital Santa Marta. Santa Marta, por ejemplo, tiene todavía tribus indígenas y muchas veces niñas reportaron o han reportado que fueron violentadas por agentes paramilitares. Por ejemplo, un señor que se llama Hernán Giraldo, que ya está condenado por la JEP, me parece. No tengo todavía certeza, pero sí recibió una condena, no sé si por la justicia ordinaria o por la justicia transicional. Justamente incluso en sus testimonios declaraba que él vulneraba y violaba niñas de la Sierra Nevada de Santa Marta, niñas indígenas, cosa que es completamente reprochable y que por supuesto tiene y merece toda la sanción social. ¿Listo? Posteriormente tenemos como segundo departamento en donde más habían violaciones, el departamento de Antioquia, su capital Medellín, bueno, todo lo que tenemos que ver. Digamos que el departamento de Antioquia siempre ha sido permeado por mucha violencia, todo lo que tiene que ver con la dinámica del narcotráfico, todo lo que tuvo que ver con aquellos capos del narcotráfico y la disputa no solo del control territorial para transportar la cocaína, sino también de todo lo que tiene que ver, pues bueno, con el sicariato, todo lo que tiene que ver con esto. También Antioquia se ha visto permeado, pero también de violencia sexual. ¿Listo? Continuamos con el departamento del Cauca, Nariño, todo lo que tiene que ver con estos departamentos del Pacífico. Cauca, Nariño, Putumayo también reportan altos índices. Actualmente, digamos, en la crisis que se tuvo ahorita en enero, también se vivenció mucho en el tema de Arauca, donde también muchas mujeres reportaban haber sido violentadas. Es decir, lastimosamente después de firmar un acuerdo de paz, después de que una guerrilla se desmovilizó, todavía hay actores armados que tienen estas prácticas que son reprochables y es muy difícil sobrellevar. Hola Claudia, bienvenida, buenas tardes. Carlos Arturo, buenas noches. ¿Listo? Bueno, acá tenemos unas cifras, igual estas diapositivas se las voy a compartir después en U para la gente con el doctor Ardensor para que, por si alguien quiere más investigar sobre el tema. Un mapa de dinámica de la violencia, cuáles fueron los actores, insisto, que más cometieron
este tipo de violaciones a los derechos humanos y violencia sexual. Listo, ya mencionamos que la población más afectada fueron mujeres en un 90%, en un 7% hombres y en un 3% población LGTBI. ¿Listo? Los grupos paramilitares fueron quienes más lo perpetuaron, con un 85% de reportes. Posteriormente, los grupos guerrilleros, con un 15% restante, miembros de la fuerza pública. También hay reportes de coroneles, soldados y personas que hacen parte de la fuerza pública, ejército, fuerza aérea y policía nacional, que también cometieron estas conductas. BACRIM o no identificados. ¿Listo? En su mayoría, sí, paramilitares, todo lo que tuvo que ver con las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, en los departamentos que ya mencionamos, mayoritariamente departamento de Magdalena, Chocó, Antioquia, Putumayo, veo por aquí también, como ya lo mencionamos, todo lo que tiene que ver con el Pacífico Bajo, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. ¿Listo? El contexto de la violencia. ¿Por qué se daba la violencia? Como yo les comentaba cuando iniciamos nuestra clase, era y se convirtió lastimosamente el cuerpo de las mujeres en un botín de guerra. Entonces, si yo quería demostrar que tenía soberanía, si yo quería demostrar que tenía poder, tenía primero que llegar a violar a las mujeres del pueblo. Pasaba mucho de pronto en la dinámica del paramilitarismo. Entonces, como el paramilitarismo, su principal objetivo siempre ha sido erradicar la guerrilla y todo lo que ellos dicen que huele a comunismo, lo que hacían era que, por ejemplo, llegaban a la casa de mujeres campesinas, de madres cabeza de hogar, y ellos decían, si usted no me, por ejemplo, si no me esconde aquí de la fuerza pública o de quien me esté persiguiendo, de mis enemigos, la violo. Por ejemplo, sucedía mucho. Muchas veces también la dinámica de la venganza. Aquí justamente encontramos unas dinámicas. La dinámica de ataque, que es los que les menciono, que en medio de la guerra yo daba la imagen de ser un macho y de ser un soberano y de tener el control del territorio, violando a las mujeres o violando a las niñas que hacían parte del territorio, del pueblo, del municipio. Segundo, todo lo que tenía que ver con el control territorial. Bueno, eso ya lo mencionamos, esa es la segunda dinámica. La tercera, dinámica intrafilas. ¿A qué se refiere intrafilas? Es decir, en las mismas filas de los actores armados, es decir, en las mismas filas de la guerrilla, en las mismas filas de los paramilitares, en las mismas filas de las BACRIM. Justamente también de alguna manera se volvió algo normal violentar a las mujeres que hacían parte de las filas de mi mismo movimiento. Y todo lo que tiene que ver también con la privación de la libertad. Bueno, esta dinámica, como les explicaba, entonces muchas veces para yo no ser privado de la libertad y para buscar un escondedero, lo que hacía era ejercer fuerza de esa manera. ¿Listo? Listo. Bueno, también acá hay otras dinámicas interesantes que también nos estableció la investigación de la Cruz Roja. Y una de ellas, Comité Internacional de la Cruz Roja, sí. Y una de ellas son en actos de venganza. Entonces, no sé, su hijo era militante de mi movimiento guerrillero, pero me traicionó, me vendió, me sapió, en palabras coloquiales. Entonces yo la voy a violar a usted que era su esposa y después la mato, por ejemplo. O yo la voy a violar a usted que era la mamá o que era la hermana o que era la hija. Todo ese tipo de venganzas y de móviles de venganzas también constituían violencia sexual. También lastimosamente se daba mucho en el marco del hogar, es decir, también lastimosamente pues en la guerra también sucedieron violaciones dentro del marco del hogar y como violencia intrafamiliar. Actualmente la JEP tiene más de 11.000 casos que lleva de violencia sexual en el conflicto, denuncias, como lo menciono, no solamente actores armados como la guerrilla o los paramilitares, sino lastimosamente también denuncias de miembros de la fuerza pública que cometieron este tipo de delitos y pues ya han sido de alguna manera juzgados en la justicia transicional. Recordemos que la JEP es un tipo de justicia transicional en el marco del conflicto de paz. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tengo algunos paramilitares famosos reconocidos por haber reconocido, por hacerse cargo o por haber reconocido, valga la redundancia, que fueron abusadores de las mujeres. Entre ellos HH, que era un paramilitar de las AUC, un alto mando de las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, paramilitar. Y decía que por línea de mando violaba a mujeres indígenas guayú. ¿A qué se refiere por línea de mando? A que él recibía órdenes de un superior jerárquico y justamente en el cumplimiento de esas órdenes, pues eso era lo que cometía, violaciones a niños y adolescentes guayús, indígenas guayús.
Bueno, acá también tengo la investigación de este señor que les comenté, Hernán Giraldo. Lo tengo muy presente porque la JEP reporta, o ante la JEP, él confesó más de 35 violaciones a niñas indígenas guayú también de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Listo? Hay una serie de convenciones o de marco normativo legal que protege a las víctimas de violencia sexual internacionalmente y también en Colombia, teniendo en cuenta que, como les mencionaba al principio, el conflicto armado colombiano pues ha sido uno de los más largos de la historia, más de 60 años, ¿no? La primera es la Declaración sobre la Eliminación de Discriminación de la Mujer. Es una declaración directamente de Naciones Unidas, de la ONU, en donde menciona que todo tipo de violencia sexual es reprochable y que las mujeres que son víctimas de violencia sexual gozan de especial protección. ¿Listo? La Convención de Belém do Pará, eso lo vimos hace 8 días, la Convención de Belém do Pará es una de las convenciones más importantes para erradicar la violencia hacia la mujer, promulgada internacionalmente, es una convención internacional que justamente previene, sanciona y erradica la violencia hacia la mujer y contempla la violencia sexual como uno de los móviles más comunes de la violencia, pero también uno de los móviles más graves, sin desmeritar a las otras. ¿A qué me refiero con las otras? La violencia no solamente es física, el puño, el golpe, la cachetada, la violencia también puede ser psicológica, todo lo que tiene que ver con reproches, humillaciones, todo lo que tiene que ver con maltrato verbal, con grosería, todo lo que tiene que ver con por debajeo, eres bruta, eres tonta, eres incapaz, esto no te va, esto no, pues no te va a salir bien, eres incapaz, tonta, inútil, todo ese tipo de cosas es violencia psicológica, no solamente es verbal, sino psicológica. ¿Por qué? Porque desencadena también daños emocionales y psicológicos como lo es la ansiedad, la depresión, falta de autoestima, todo este tipo de cosas. Todo lo que tiene que ver con insultos, por ejemplo, zorra, perra, todo este tipo de cosas que también hacen parte muchas veces de la violencia sexual, porque muchas veces las mujeres antes de ser violentadas sexualmente primero se tienen que aguantar todo ese tipo de maltrato y todo ese tipo de groserías. La violencia sexual, como ya lo mencionamos, en las dinámicas que tiene, abuso sexual, acceso carnal, pornografía, todo lo que tiene que ver con lo que les mencioné, todo lo que tiene que ver con embarazo forzado y prostitución forzada, embarazo forzado, no, aborto forzado y prostitución forzada. ¿Listo? Entonces, esta convención que les mencionaba, Belém do Pará, justamente contempla todo este tipo de cosas y reprocha la violencia sexual. ¿Listo? Adicional a eso, convenios de Ginebra, que son convenios internacionales, también establece que es una infracción grave cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, lo que les mencionaba, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otro tipo de violencia sexual. ¿Listo? Acá en Colombia tenemos un ordenamiento nacional que para mí yo creo que es la ley más importante, que es la ley 1257. Esta ley establece los tipos de violencia que ya los mencionamos, que ya los enmarcamos, que ya los reconocimos, y adicional a eso también establece las rutas de atención para mujeres que son víctimas de todo tipo de violencia, es decir, no solamente de la sexual de la que estamos hablando, sino también de las que ya mencionamos, física, psicológica, sexual. Bueno, hay otras dos que también son importantes, que es la simbólica y la política, pero digamos que en este caso no nos aplica mucho. ¿Listo? Hay un auto de la Corte Suprema de Justicia, que también es muy interesante, de pronto si quieren ahondar en el tema y leerlo, es el auto 092 del año 2008, que reconoce extrema vulnerabilidad a las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado. ¿Esto qué quiere decir? Que las reconoce justamente como vulnerables y como víctimas y establece unos programas de atención especial. ¿Por qué atención especial? Porque cuando una mujer es violentada sexualmente, claramente su vida no vuelve a ser la misma. Cuando un hombre es violentado sexualmente, su vida no vuelve a ser la misma. Muchos hombres, por ejemplo, en la JEP han confesado que para esclarecer las investigaciones que eran, por ejemplo, violados por altos mandos del ejército, por ejemplo. Todo este tipo de cosas, sin ir muy lejos, bueno, eso no fue en el conflicto armado, eso fue acá en el casco urbano, en Bogotá, pero sin ir muy lejos, por ejemplo, todo lo que se denunció de la comunidad del Anillo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas justamente me generan un daño emocional que es muy difícil de tratar. Entonces, este auto lo que contempla justamente es esa protección especial a estas víctimas para que asimismo también, pues, de alguna manera reciban atención especial, no solo jurídica, sino psicológica. Hola Carolina, buenas noches. Obed, bienvenido. Buenas noches, Paola, María José, bienvenidos. Bueno, miremos una cifra ya actualizada al año 2021, diciembre, es decir, una cifra de hace 2 meses y medio.
La violencia sexual en el conflicto armado ha afectado a más de 26.534 colombianos, según Colombia, Conflicto y Unidad de Víctimas. Es decir, estas cifras ya no son de la Cruz Roja, que es lo que hemos estado analizando, sino ya directamente de Colombia, Conflicto y Víctimas. ¿Listo? Bueno, acá qué otros datos les tengo. Ok, no sé si tienen de pronto alguna pregunta de cómo esto ha sucedido. Bueno, las rutas de atención que, como les mencionaba, han recibido estas personas que son víctimas, lo primero es recibir un tratamiento psicológico. Hay unas campañas, por ejemplo, que se llaman Denuncia, Alza tu voz, cuéntalo, dialógalo, háblalo, porque muchas veces pues las víctimas de alguna manera sienten vergüenza por lo que les sucedió y no son capaces de denunciar a su victimario. O muchas veces también llegan las dinámicas del miedo. ¿A qué se refiere la dinámica del miedo hablando de violencia sexual? A que yo fui víctima de una violación, a que yo fui víctima, por ejemplo, que fui obligada a abortar, por ejemplo, cuando estaba secuestrada por las FARC o cuando estaba militando en las FARC. El alto comandante, el alto cabecilla me obligó a abortar. En condiciones infrahumanas, higiénicas, que prácticamente pude haber muerto. Entonces, cuando una mujer reconoce haber sido víctima de ese tipo de violencias, la primera atención que recibe es una atención, insisto, psicológica y psiquiátrica, ¿sí? Por los daños irreversibles emocionales y por la violencia psicológica que también se estableció en su cuerpo y pues que por supuesto está padeciendo. Pero, como les menciono, muchas veces en las dinámicas del miedo, que se le llama a la luz de las investigaciones, es difícil denunciar por el mismo temor. Es difícil denunciar también porque el violador o el victimario es un superior jerárquico mío. Eso quiere decir que le rindo cuentas, por ejemplo, las personas o las mujeres que militaron en algún tipo de movimiento armado, como por ejemplo las guerrillas. Muchas veces quienes cometían ese tipo de conductas eran altos mandos del movimiento armado. Entonces, justamente como había una superioridad, ellas no podían denunciar. Todo lo que tiene que ver con el miedo a las represalias en mi familia. Cuando este tipo de actores armados ya tenían perfilada mi familia o tenían perfilado al núcleo familiar, al núcleo social, a los hijos, a su familia, insisto, pues justamente también el temor a una venganza o el temor a que se tomaran represalias directamente en la familia, pues también existía y era muy latente. Por eso también pues de alguna manera no denunciaron o no se hicieron partícipes. Sin embargo, en el marco primero de la firma del acuerdo de paz en el año 2016 con las FARC, muchas víctimas también de alguna manera no solamente alzaron su voz y denunciaron, sino que también reclamaban reparación. También muchas sí se atrevieron también a denunciar o hicieron lo que se llama, lo que ONU Mujeres llama enlaces de apoyo. Y el enlace de apoyo es como una red femenina o una red LGTBI o una red incluso también de hombres que fueron violentados. Entonces hicieron como unos lazos de empatía para justamente también ayudar a otras personas a denunciar. ¿Listo? Otra dinámica de por qué se dio la violencia en el conflicto armado, distintas a las que ya vimos. ¿Recuerdan las que ya vimos? Venganza, dinámica de venganza, territorialidad, todo lo que tiene que ver con ataque, todo lo que tiene que ver con temor a mi superior jerárquico. Acá las vuelvo a leer para las personas que no estaban. Dinámica de ataque, dinámica de intrafilas, es decir, dentro de las mismas filas del movimiento armado se daba la violación, y dinámica de control territorial, las más importantes. Otro móvil o otro motivo por el cual no se denunciaba, pues también, bueno, ya lo mencionamos, la dinámica de las represalias, la dinámica del temor, la dinámica de la vergüenza y la dinámica de la normalización. En algún momento, como este conflicto lleva tantos años y tantas décadas, se normalizó entonces que se violaran a las mujeres y se normalizó la conducta, muchas veces por las mismas víctimas. Cuando uno escucha a las víctimas que de pronto rinden un testimonio en un acto de confianza y que aún conversan de alguna manera o exteriorizan en un papel lo que les sucedió, ellas mencionan, yo lo veía como algo normal. Yo militaba, por ejemplo, en la guerrilla, no sé, cualquiera que se llame, ELN, FARC, Quintín Lame, bueno, no sé. Y para mí era algo completamente natural que mis compañeros ejercieran violencia sexual sobre mi cuerpo, ¿sí? Es decir, y es mucho más común de lo que pensamos.
la normalización de la violencia, porque como se vivió tantos años y por tantas décadas, entonces ya era algo completamente natural. Ese tipo de cosas todavía suceden. Y la invitación cuando ustedes de pronto, como estudiantes de derecho, como defensores de derechos humanos, como investigadores, como académicos, conocen a una víctima, justamente es mencionarle que no es normal que nadie atente contra mi cuerpo, que no es normal que nadie me viole, que no es normal que nadie me haya, no sé, prostituido. Ese tipo de cosas no son normales. Y también hace parte de la sanación, no solo reconocerme como víctima, sino también reconocer que no es normal, reconocer que yo únicamente soy dueño de mi cuerpo. ¿Listo? Esa es la invitación que les quiero dejar. ¿Cómo tratar a víctimas del conflicto armado, víctimas de violencia sexual en el conflicto armado? Hay muchas formas, digamos que lo primero son los escenarios de escucha, ¿sí? Entonces, si yo conozco a una víctima de violencia sexual en el conflicto armado, o si conozco a una víctima de violencia sexual en su casa, por ejemplo, dentro de su hogar, si sé de alguna amiga que fue vulnerada sexualmente, lo primero que yo recomiendo, digamos desde la experiencia, ya llevo casi 4 años trabajando el tema, es crear líneas de atención y líneas de escucha. Esas líneas de escucha lo que me permiten a mí justamente es generar esos espacios de confianza. ¿Listo? No es fácil ganarse la confianza de las víctimas. Más aún porque cuando tú vas a hacer de pronto trabajo territorial con víctimas del conflicto, las víctimas ya están un poco cansadas de investigaciones, cansadas de muchas cosas. Entonces, lo primero que dicen es, no queremos ser ratón de laboratorio de nadie más. Déjenos con nuestro dolor, estamos sanando, no queremos contar nada. Pero cuando se dan esos espacios de escucha es muy importante y justamente pues eso genera lazos. No es fácil llegar a una víctima, claramente no. Hay, digamos, algunos métodos psicológicos, un rompehielo, por ejemplo. Si yo voy a hacer trabajo de territorio, no sé, en Montes de María, Bolívar, que fue y todavía es lastimosamente un territorio plagado de paramilitarismo que hasta ahorita está reconciliándose y sanando, pues lo primero que puedo hacer de pronto es un rompehielo, acercarme poquito a poco a las víctimas, no revictimizarlas, digamos acá, pues digamos en el marco de nuestro taller les llamamos víctimas, pero pues allá no, ¿sí? El primer rompehielo que yo les recomendaría en trabajo en territorio con víctimas del conflicto es, ¿cómo es tu nombre? José, Juan, o de pronto nunca me ha gustado que me identifiquen por mi nombre, de pronto tengo un alias en mi comunidad, alias El Negro, alias, no sé, Santiaguito, cualquier cosa así. Todo ese tipo de cosas, saber por ejemplo sus apodos o saber esos nombres nos acercan mucho más y generamos el lazo de confianza. Lo segundo, así uno sea investigador, académico en derechos humanos o defensor de derechos humanos, de alguna manera romper ese lazo o romper esa barrera. Le pasa a uno, por ejemplo, mucho de abogado, doctora o profe o tallerista. No, yo simplemente soy Liz, soy una amiga más, quiero escuchar tu testimonio, quiero, si lo tienes a bien y si te nace contarme qué ha sucedido. ¿Listo? Eso es lo primero. Algunas otras de las recomendaciones de trabajo en territorio con víctimas. Acá les tengo, por ejemplo, una propuesta que les puede servir mucho si les interesa el tema. Laboratorios de derechos humanos. Laboratorios de derechos humanos con la población, después de lo que mencionamos. ¿Recuerdan lo que mencionamos? Punto 1, lazos de confianza. Segundo, rompehielo. Todo lo que tiene que ver de pronto con un laboratorio con enfoque de género, en el que puedan asistir mujeres, población LGTBI, es muy válido, o diseñado para toda la comunidad. También los hombres son muy bienvenidos porque también son víctimas de violencia sexual. Todo lo que tiene que ver con actividades, estos laboratorios pueden componerse, por ejemplo, con actividades lúdico-prácticas, desarrollos de ejercicio que generen confianza, participación en un ambiente de diálogo, comunicación asertiva y respeto. ¿Listo? No revictimización, evitar comentarios como pobrecita, no, terrible. Todo ese tipo de cosas generan desconfianza y no van a hacer que nuestro trabajo en territorio sea exitoso. ¿Listo? Hay que hacer un diagnóstico previo, claramente, cuando vayamos a llegar a un territorio y a trabajar con víctimas de violencia sexual. ¿Por qué? Por los que les menciono. Las heridas psicológicas y físicas que tienen las víctimas de violencia sexual, yo creería que no se sanan nunca. Pasan décadas y décadas y eso no sana nunca. Por eso tenemos que ser muy tácticos, muy respetuosos y muy cuidadosos cuando abordamos estos temas. La metodología del laboratorio, por ejemplo, que fue la que les propuse, pero entonces creando narraciones y conversaciones que generen confianza y que sean asertivas. Eso es muy importante.
¿Qué otra cosita acá del laboratorio les tengo como modo de sugerencia? Hacer una respectiva evaluación, pero pues eso ya con mi equipo de trabajo cuando yo termine mi laboratorio y mi trabajo de campo. Y hacer una evaluación de si el diagnóstico fue acertado. ¿A qué me refiero? Cuando yo trabajo en territorio con víctimas del conflicto armado, más con víctimas de violencia sexual, el diagnóstico es muy valioso para determinar a quiénes me estoy enfrentando. No todas las víctimas, recuerden que ya lo mencionamos, fueron distintos actores armados los que cometieron este tipo de vejámenes y de cosas y de barbaries. Entonces, muchas veces, digamos, la dinámica de vida de una persona que fue víctima de una guerrilla es una dinámica de vida distinta a una persona que fue víctima del Estado, por ejemplo, de los miembros de la fuerza pública, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, dialogar con una víctima del SMAT a dialogar con una víctima de una guerrilla. ¿Por qué? Porque las dinámicas y los contextos son distintos. Entonces el diagnóstico previo me permite justamente interiorizar y determinar. Listo, estoy en Montes de María, estoy en Soacha con las madres víctimas de falsos positivos, estoy en Leticia, Amazonas, estoy en el Putumayo, estoy en Arauca, por ejemplo, muy permeada por la violencia recientemente. Primero, establezco mi territorio, a dónde voy. Segundo, establezco qué tipo de víctimas o qué tipo de población voy a tener beneficiaria de mi taller o de mi laboratorio o de mi conversatorio, como ustedes lo prefieran. Sé que aquí no solo hay abogados, también hay psicólogos, trabajadores sociales, entonces, pues cada uno desde su ámbito laboral. ¿Listo? Comunicadores sociales, por ejemplo, también que deseen hacer entrevistas e investigaciones de esto, muy cuidadosos y con mucho tacto llegamos a las víctimas. También el diagnóstico nos sirve para determinar de qué tipos de violencia han sido víctimas, ¿sí? Por ejemplo, aquella madre que perdió a su hijo en el marco de los falsos positivos. Los falsos positivos, yo creo que ha sido una de las cosas más reprochables que se ha dado en nuestro país, y creo que incluso ha sido como el único país del mundo, o al menos de Latinoamérica, que reporta este tipo de conductas. Las personas que pronto nunca lo han escuchado, los falsos positivos, se denominan así porque las bajas del ejército, cuando son de grupos armados, se les dice positivos operativos, ¿sí? Y el positivo operativo consiste en esa baja de la guerrilla, en esa baja de mi contrincante, en esa baja del enemigo que estoy combatiendo, o sea, la persona que se dio de baja en ese momento. Por eso se llama falsos positivos, porque se hacían pasar como positivos objetivos cuando no lo era. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, a una población de Soacha, no sé, a hacer mi laboratorio de derechos humanos y encuentro esta población después de hacer mi diagnóstico, también tengo que determinar de qué tipo de violencia, porque en ese tipo, por ejemplo, en ese caso fue violencia de secuestro primeramente, porque muchos de ellos pues se entiende que les ofrecían una oferta laboral, posteriormente se desplazaban a otra parte. Por ejemplo, hay reportes de que se los llevaban de Soacha a Ocaña, por ejemplo, Ocaña, norte de Santander. Entonces justamente pues la persona terminaba allá y fallecía después de que la mataban. Entonces acá ya tenemos dos delitos que son distintos. No estamos hablando de violencia sexual, sino estamos hablando violencia sexual, sino primero pues de un secuestro, posteriormente de un homicidio. ¿Listo? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo para su próxima clase también de las 7, entonces voy a ir leyendo sus preguntas. Gigi nos cuenta, estos días vi una noticia donde una niña pone en conocimiento el abuso por parte de su padre y la abuela paterna la castigó. La verdad, estos niños deberían tener una mejor protección. Gigi, esto creo que fue incluso en Medellín, creo que fue en Antioquia. Sí, también lo leí. La abuela ya está siendo de alguna manera también judicializada porque ella ejerció violencia intrafamiliar en la niña. Yo vi el video y es catastrófico. La niña denunció ante la fiscalía que su papá la abusaba sexualmente, y la abuela lo que hace es proporcionarle golpes y decirle: usted fue una chismosa, se fue con chismes a la fiscalía, pero acá en mi casa no va a decir chismes, y la agrede no solo verbalmente sino físicamente. Es algo completamente reprochable. Ahí la abuela está cometiendo un delito que se llama violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Primeramente por el lazo que tiene con la niña, porque es su abuela, por el lazo consanguíneo que tiene, y segundo porque es una violencia en el marco del hogar. Lastimosamente también, como les mencionaba, muchas de las víctimas no denuncian por esto, por el temor a que no les crean, por el temor a que fue un superior quien lo hizo,
por el temor, no sé, a que sean tratadas o invisibilizadas. Todo este tipo de cosas suceden, entonces es muy delicado, más aún cuando son niños. Claramente el tratamiento de un niño cuando es violentado sexualmente es completamente distinto al de un adulto. El niño requiere un acompañamiento de un psicólogo, pedagogo especial, es decir, un psicólogo especializado en primera infancia. ¿Por qué? Porque los niños claramente pues, son mucho más vulnerables que los adultos. Yo no menciono que no le resto importancia a las heridas de una mujer violentada sexualmente, claramente no. Pero los niños en esas dinámicas pueden generar traumas mucho más agudos, son mucho más vulnerables, sienten muchos más temores al denunciar estas conductas y son mucho más susceptibles. ¿Listo? Gracias Gigi por contarnos este caso. María José nos pregunta, ¿cómo se abordaría la familia para generar nuevos vínculos de confianza? María José, el vínculo de confianza lo mencionamos, digamos, cuando yo voy a trabajar en territorio haciendo de alguna manera un trabajo territorial de derechos humanos con víctimas, ¿sí? Me lo mencionas en el marco de la familia, eso es muy importante, en el núcleo de la familia, cómo genero lazos de confianza. No sé si te refieres de pronto a generar lazos de confianza con una víctima de violencia sexual en la familia. Si te refieres a eso, mi consejo y mi sugerencia, desde la experiencia claramente, es todo lo que tiene que ver con el diálogo respetuoso, con intentar también de alguna manera buscar ayuda psicológica y jurídica, pero primeramente acercarse a la víctima por medio de un diálogo, ¿sí? Insisto, por ejemplo, los niños cuando son víctimas de violencia sexual. Ellos manifiestan muchas veces la violencia sexual de muchas maneras. Por ejemplo, por medio de dibujos. No sé, muchos violadores y muchos abusadores de niños han caído por medio de dibujos. El niño dibuja, por ejemplo, en su inocencia, la situación en donde está siendo abusado o se entiende así, digamos, por ejemplo, una persona encima de otra y el psicólogo le pregunta, ¿quién es él? ¿Quién está encima tuyo dentro de este dibujo? Y el niño dice, es mi papá, es que él me toca todas las noches, es que él me besa todas las noches. Todo este tipo de cosas son indicios claros y por supuesto son alertas de violencia sexual hacia los niños, ¿sí? También sucede mucho en los adolescentes. Claramente los adolescentes de alguna manera ya tienen, pues bueno, mayor educación que un niño, pero también sucede mucho que de pronto por medio de dibujos, las adolescentes, por ejemplo, muchas veces sienten mucha confianza con su mamá por la etapa en la que están atravesando, la etapa cognitiva en la que atraviesan, entonces muchas veces se lo confiesan también a su mamá. Mami, mi tío me tocó. Mami, mira que mi tío me metió la mano o los dedos debajo de mi falda del colegio. Me sucede esto. Mi invitación a todas las madres, abuelas, tías que hoy nos están escuchando en la Universidad para la Gente claramente es creer, ¿sí? Si la víctima en un estado de confianza me está manifestando esto, algo está mal, algo está sucediendo, ¿sí? Debo buscar ayuda psicológica, pero el primer escenario de confianza que debo crear conmigo mismo y con la víctima está en mi familia, ¿sí? Que la víctima encuentre un refugio en su familia. Creería que te refieres a eso, María José. Gracias por tu pregunta. Paola, ¿se podría dar un ejemplo para iniciar una conversación? Gracias. Listo, Paola. Caray, bueno, ¿qué ejemplo te doy para iniciar una conversación? Nosotros hicimos, bueno, con mi equipo de trabajo hicimos una investigación de violencia sexual justamente en Montes de María, en María la Baja. Y cuando llegamos a hablar con las víctimas, mi primer rompehielo fue primero decir que no soy doctora, que soy solamente Liz, que no soy profe, que soy solamente Liz, una amiga más. Lo segundo, identificar los nombres, como ya lo mencionábamos, Pau, todo lo que tiene que ver con mi nombre o con el apodo que yo tengo. No sé, muchas veces les gusta que les digan, no sé, el costeño, el negrito, Mamá María, por ejemplo, a las víctimas que son mayores, Mamá María, Mamá Josefa, listo. ¿Te gusta que te digan así? Listo, yo te voy a decir así, te voy a identificar así dentro de mi taller. Y el tercer ejercicio que hicimos de rompehielo, que era lo que yo les mencionaba cuando uno trata con víctimas, el rompehielo que hicimos fue algo que se llamó Buzón de la Esperanza. Y Buzón de la Esperanza consistía en que en una pared, digamos como esta, allá en el territorio, o en un árbol, en donde se pudiera, yo ponía en un sobre de manila el nombre de cada uno. Entonces,
Santiaguito, Mamá María, negro, costeño, eh, el apodo, si les gusta. Lo digo porque muchas víctimas prefieren identificarse con apodos, lo digo con todo respeto. José, Liz, Paola, Lina. Y dentro de ese sobre, que era como este cuadro que tengo aquí, agregabas qué querías conocer de esa persona o cosas que te gustaban de esa persona. Entonces, José, no sé, dentro del sobre, José, tienes unos ojos muy bonitos, o José, me caes muy bien, o José, quiero saber más de ti, o quiero bailar champeta contigo acá en Montes de María, vengo de Bogotá, quiero que me enseñes a bailar champeta. Todo este tipo de cosas que parecen de pronto una bobada, justamente rompen el hielo con las víctimas. ¿Por qué? Porque yo estoy de alguna manera también tratando de acercarme a ellas, verificando cosas que me gustan de su personalidad. Eres muy alegre, me gusta mucho cómo bailas, o quiero que me enseñes a bailar, yo vengo de Bogotá, enséñame a bailar. Todo este tipo de cosas rompen los hielos y pueden iniciar una conversación. Otro ejemplo del sobre de la esperanza, que ya te lo comenté, otro ejemplo que les puede servir, por ejemplo, es hacer ejercicios de respiración, de meditación previo al taller. Entonces voy a romper el hielo con las víctimas haciendo un ejercicio de meditación o de respiración o de interiorización del territorio. Entonces estoy en Leticia, Amazonas. Voy a cerrar mis ojos, voy a escuchar el sonido de los pájaros, voy a interiorizar en dónde estoy, voy a interiorizar las heridas que tengo que sanar. Todo este tipo de ejercicios psicológicos también nos sirven para romper el hielo con las víctimas y son muy acertados. ¿Listo? José Rafael, gracias por esta labor. Gracias a ti, José, por conectarte hoy con nosotros. Eduardo, bueno, ya es la última pregunta para darle paso al otro docente. Mi hija sufrió violencia intrafamiliar por parte de la mamá y la fiscalía nunca hizo nada. ¿Qué posibilidad hay de hacer algo más efectivo? Eduardo, bueno, lo primero que hay que hacer en efecto sí es denunciar. Lo segundo, que la niña busque una red de apoyo psicológico o que la niña busque ayuda psicológica. ¿Por qué? Porque los traumas de la infancia, cuando una persona es víctima de violencia sexual o de violencia física o violencia psicológica, repercuten después en la adolescencia y por supuesto en la adultez. ¿Por qué lo digo? Porque psicológicamente está comprobado por investigaciones que una persona, por ejemplo, que ha sido víctima de violencia intrafamiliar en su hogar de niña, posteriormente desarrolla problemas mentales como ansiedad, delirio de persecución, depresión. Entonces lo primero claramente es denunciar y lo segundo buscar ayuda psicológica. Cuando tú me dices la fiscalía no ha hecho nada, lo primero que hay que mirar es en qué va el proceso jurídico, ¿no? Porque lo primero que pasa con la fiscalía es que pues se recepciona la noticia criminal, es decir, la denuncia, y posteriormente esto tiene un curso. Pero también, pues evidentemente es muy necesario las pruebas que tengamos contra la victimaria de estas conductas, en este caso la mamá de la niña. Claramente sirve el testimonio de la niña, sirven testimonios de otros terceros, personas que de pronto hayan presenciado el maltrato. Sirven testimonios psicológicos, los testimonios técnicos que llamamos, que es por ejemplo el concepto del psicólogo en donde me dice, en efecto la niña reporta que ha sido violentada por su propia mamá. Todo este tipo de cosas claramente nos sirven como prueba. Bueno, ya mencionamos con la confesión de la niña, los testimonios, los diagnósticos, por ejemplo, de medicina legal, cuando una persona es víctima de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia, mi recomendación siempre es acudir inmediatamente a medicina legal. Yo sé que es difícil, yo sé que lo menos que queremos es de pronto salir para allá, de pronto ponernos en evidencia, pero el diagnóstico de medicina legal es muy importante para este tipo de procesos y para asimismo también darle más celeridad al proceso. Pero si tú me mencionas que es una niña, hay que tener en cuenta que los niños gozan de especial protección del Estado y los delitos que se cometen contra los niños normalmente son mucho más rápidos de alguna u otra manera que, pues, de tratarse, justamente por ser protegidos, por gozar de especial protección. ¿Listo? Bueno, veo que no tienen más preguntas. ¿Listo? Entonces, pues doy por finalizado este módulo, violencia sexual en el marco del conflicto armado. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron, que me escucharon. Espero esto les haya servido. Si trabajan en territorio con víctimas es una experiencia maravillosa, no se pierdan esa oportunidad.
ya les di como algunos tips para que rompan el hielo con ellas y para que sea un trabajo muy provechoso. Es algo que es muy gratificante. Si alguien de pronto acá quiere especializarse en derechos humanos, quiere especializarse en todo lo que tiene que ver con paz, con víctimas, con reparación, se lo recomendaría mucho, es bastante apasionante. Listo, bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Los invito a conectarse ahorita a las 7 que tienen otra conferencia, otro taller. Muchas gracias a ti, Eduardo, por conectarte, a María José, a Catalina, José, todas las personas que veo acá conectadas. Luisa Fernanda, doctora, cuando hay abuso sexual, caray, no se me vaya, espera que se me vaya la pregunta. Cuando hay abuso sexual de parte del padrastro a una niña de 15 años y la madre no hace, lo que hace es darle más importancia y no piensa en el sentimiento de la hija. Sí, Luisa Fernanda, justamente fue como el ejemplo que nos ponía tu compañera anteriormente. Muchas veces al niño no se le cree y esto es bastante delicado. Lo que yo recomiendo justamente es crear esas redes de apoyo desde la familia. Por ejemplo, si yo soy la tía de la niña abusada, crear esa red de apoyo con las abuelas, con las tías. Así la mamá no le crea, si la niña está mencionando que en efecto fue víctima de violencia sexual es por algo, ¿sí? Y si yo tengo las pruebas de eso es por algo. Y si ella siente temor de convivir con el violador es por algo. ¿Listo? Entonces, lo que yo recomendaría cuando de pronto la mamá o el papá no les crea a los niños que son víctimas de violencia es justamente buscar o fortalecer esas redes de apoyo secundarias. La primera red de apoyo claramente es el núcleo familiar, pero las redes de apoyo secundarias, abuelas, tías, de pronto profesoras. Miren que a veces los niños o los adolescentes confían más en un profesor muchas veces que en la propia mamá, porque dicen mi mamá me regaña, mi mamá no me pega. ¿Se acuerdan lo que ya vimos? La dinámica de la desconfianza y del miedo. Mi mamá me va a pegar, mi mamá me va a dar juguete, mi mamá tal vez se burle de mí cuando yo le cuente esto. Entonces muchas veces confían más en los profesores, confían más en la orientadora del colegio. Entonces todas esas redes de apoyo nos pueden servir mucho más. Sí, claro, en efecto. El móvil de la venganza que tú mencionas, Luisa Fernanda, justamente lo vimos en el tema de la violencia en el conflicto armado. Y es que la venganza también muchas veces puede ser tomada como, primero, violento sexualmente a esta persona, vengándome de otra o vengándome de ella misma, o en la violencia sexual intrafamiliar, pues también sucede mucho. ¿Sí? Entonces, es que mi hija odia a mi nuevo esposo o a mi nuevo novio y por eso dice que la violaron. Todo ese tipo de cosas son muy delicadas. ¿Por qué? Porque eso lo que generan en el niño son unos traumas que posteriormente pueden ser peores, pueden desencadenar en depresión, en suicidio, en otro tipo de cosas que son muy terribles psicológicamente. Entonces, como lo menciono, Luisa, mi recomendación es que hagan esas redes de apoyo con los familiares que sí le creen a la niña y que la rodeen, por supuesto. Obed, muchas gracias a ti. Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa, por tus preguntas y bueno, a todas las personas que se conectaron, a Gigi, por acá veo muchos saludos, Miguel, Gloria Esperanza, Carolina. Muchas gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron en violencia sexual en el marco del conflicto armado. Igual este video que ha grabado es desde ustedes, la investigación igual es de ustedes, lo que necesiten claramente pues una amiga más. Mis redes sociales que por acá me las preguntan, claro, Liz Rosso Silva en Facebook, en Instagram Liz _DDHH, la sigla de Derechos Humanos, y bueno, una amiga más para servirles. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Feliz noche. Chao, chao.